todos sabemos identificar a una persona, ¿no? Tiene un nombre, vive en algún lado, toma sus propias decisiones. Sí, es lo básico. Pero, a ver, ¿qué pasa con una empresa, con una asociación o incluso con el gobierno? Ante la ley, ¿son también personas? La respuesta es sí. Y es una idea que, aunque la usamos todos los días, si la piensas a fondo, es bastante extraña. Totalmente. Suena casi a ciencia ficción. Y sin embargo, es la base de nuestro mundo. Sin esa ficción legal, pues no existirían las grandes corporaciones, ni las universidades, ni siquiera los países como los conocemos hoy. Hoy justo vamos a meternos a fondo en esa idea. Queremos desentrañar dos conceptos que oímos todo el tiempo: la persona física y la persona moral. La misión es entender qué son, claro, pero sobre todo por qué existen las dos y qué significa eso para todos nosotros. Y para guiarnos, tenemos el documento clave, el Código Civil Federal de México. Que es el que pone las reglas del juego. Y también nos apoyaremos en textos de doctrina, como los de juristas como Medina Pavón, para entender el porqué de esas reglas. Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. Para empezar, creo que lo más fácil es partir de lo que ya conocemos, la persona física. Claro. Suena muy técnico, pero en realidad es el concepto más intuitivo. Somos tú, yo. Cualquiera que nos esté escuchando, un ser humano de carne y hueso. Es el punto de partida de todo el derecho. Exacto. Y el Código Civil lo dice desde el principio, en su artículo 22. Dice, básicamente, que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere al nacer y se pierde al morir. Un ciclo de vida biológico que tiene un reflejo legal exacto. Sí, y la ley es tan protectora que incluso considera al individuo desde la concepción, para ciertas cosas, como recibir una herencia, por ejemplo. El derecho no se ocupa de todo lo que hacemos. Digo, no le importa qué desayunamos. ¡Claro! Se enfoca en los actos que tienen consecuencias jurídicas. Comprar una casa, firmar un contrato. Y justo ahí es donde surge la necesidad del otro concepto. ¿Qué pasa cuando no es un individuo, sino un grupo, el que quiere actuar? Claro, si un grupo de amigos quiere poner un restaurante, sería un caos que cada uno tuviera que firmar cada factura o cada contrato. Justo. Se necesitaría una sola firma para todo el grupo. Y de ahí sale la persona moral. Exactamente. Medina Pavón las describe como criaturas abstractas. Una concepción puramente intelectual. O sea, no existen en el mundo físico. Son una creación de la ley. Es como una idea a la que le damos un nombre y le decimos, a partir de hoy, tú existes para firmar papeles y tener dinero. Suena loco, pero es una ficción increíblemente útil. La ley le da reconocimiento para que ese grupo de personas, o a veces un conjunto de bienes, puedan actuar como si fueran una sola entidad. Y para que no suene tan abstracto, el artículo 25 del Código nos da ejemplos muy claros. Ajá. La nación, los estados, los municipios son personas morales. Cierto. También una empresa, una organización sin fines de lucro, hasta un sindicato. Todas son personas para la ley, aunque ninguna respire. Y que sean tan diferentes nos lleva a la siguiente pregunta. Si son personas, ¿pueden hacer lo mismo? ¿Tienen la misma libertad? Exacto. Esa es la pregunta del millón. Ya sabemos qué son. Ahora, ¿qué pueden hacer? Y esto nos lleva a la capacidad jurídica. Que, en palabras sencillas, es la aptitud para tener derechos y obligaciones. Para las personas físicas parece bastante directo, ¿no? Sí, para un mayor de edad, la regla general es la capacidad plena. El artículo 24 lo dice muy claro. Puede disponer libremente de su persona y de sus bienes. Eres libre de hacer lo que quieras dentro de la ley, claro. Obviamente hay excepciones, las que la ley llama incapacidades, como la minoría de edad o el estado de interdicción. En esos casos, para proteger a la persona, se actúa a través de representantes legales, como los papás o un tutor. Es un mecanismo de protección. No es que no tengan derechos, es que necesitan ayuda para ejercerlos. Oye, y fíjate que me encontré un dato bien curioso en ese mismo artículo 23. ¿Así? Sí. A pesar de la regla, los menores de edad desde los 15 años pueden abrir ciertas cuentas de banco sin que tengan que intervenir sus papás. Es como un primer paso, una pequeña ventana de libertad financiera. Exacto. Ahora, si comparamos esa libertad casi total de un adulto con la capacidad de una persona moral. La diferencia es un abismo. Su capacidad no es inherente, no es amplia, no es libre. De hecho, está súper restringida. A ver, ¿cómo?
O sea que si una empresa que hace zapatos de repente tiene una idea genial para hacer drones, ¿no puede? No directamente. Y aquí tocamos un punto clave. El artículo 26 del Código dice que las personas morales solo pueden ejercer los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución. El objeto. Lo que dice su acta constitutiva. Exactamente. Si en el acta dice fabricación de calzado, legalmente no puede dedicarse a la aeronáutica. Vaya. Entonces es como si nacieran con un ADN del que no se pueden desviar. Esa es la analogía perfecta. Haz de cuenta que es un manual de instrucciones. Y esa rigidez no es un defecto, es su principal característica. Le da seguridad a todo el mundo. Sabes exactamente a qué se dedica y a qué no. Ok. ¿Y si esa zapatería quisiera hacer drones, qué tendría que hacer? Tendría que modificar su acta constitutiva, un proceso legal formal, para ampliar su objeto social. Entiendo. Y bueno, hay otra diferencia obvia. Una empresa no tiene manos para firmar un contrato. ¿Cómo actúa? Ahí entra el artículo 27. Las personas morales siempre obran y se obligan por medio de los órganos que las representan. O sea, un administrador, un director general. Justo. La voluntad de la persona moral es, en realidad, la voluntad de las personas físicas que la dirigen. La empresa no firma el cheque, lo firma su apoderado legal en nombre de la empresa. Ok, esto aclara muchísimo. Ya tenemos el concepto y la capacidad. Pero, ¿cómo sabe la ley si está tratando con María López o con Aceros de México? Esa pregunta nos lleva directo a los atributos de la personalidad. Que son como los datos de una identificación oficial. Exacto, las características que las distinguen ante la ley. Empecemos con el más obvio, el nombre. Para una persona física, nombre y apellidos. Para una moral, se le llama denominación o razón social. Como Aceros de México, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y ese nombre es único y protegido. Luego, el domicilio. Para una persona física es donde vives habitualmente. Para una moral, el artículo 33 dice que es donde está su administración, la oficina central. Muy pragmático. El siguiente es el patrimonio. Y aquí, conceptualmente, son muy parecidos. Sí, ambas pueden tener uno. Para mí es mi casa, mi coche. Para una empresa son sus máquinas, sus edificios, su capital social. Así es. Hasta aquí todo va bastante paralelo. Pero la nacionalidad. Uno pensaría que eso es solo de los humanos. Pues fíjate que no. Y esto sorprende a muchos. Ambas tienen nacionalidad. ¿En serio? Sí, para una persona física, por nacimiento o naturalización. Para una moral, por las leyes del país donde se constituye. Por eso hablamos de empresas mexicanas, alemanas o japonesas. Un momento, esto me vuela la cabeza. Si una empresa puede tener nacionalidad, ¿puede tener estado civil? No, para nada. Y ahí es donde la comparación se rompe por completo. ¡Uf, qué alivio! El estado civil, soltera, casada, divorciada, es un atributo exclusivo, pero exclusivo, de la persona física. Se relaciona con la familia, se prueba con actas del registro civil. Es inseparable de la condición humana. Totalmente. Una empresa definitivamente no se puede casar. Lo más parecido sería una fusión, pero créeme, es mucho menos romántico y con muchísimos más abogados. Entendido. Y esta diferencia me hace pensar. Si una empresa no se puede casar, ¿qué otras cosas sí puede hacer? ¿Puede ser dueña de bienes? ¿Puede demandar a alguien? Sí, en eso se parecen mucho. Ambas pueden ser dueñas de casas, terrenos, coches, lo que sea. Ajá. Ambas pueden celebrar todo tipo de contratos. Y por supuesto, ambas pueden ir a juicio, como demandantes o demandadas. Pero intuyo que en las obligaciones, y sobre todo en la responsabilidad cuando algo sale mal, debe haber diferencias muy importantes. Cruciales. Y una de las más grandes está en la responsabilidad por daños. El artículo 1918 del Código es clarísimo. ¿Qué dice? Quien responde con su patrimonio es la constructora, o sea, la persona moral. No el director personalmente. Exacto. La ley entiende que él no actuaba a título personal, sino como un brazo de la empresa. Por lo tanto, la empresa como entidad asume la responsabilidad y da la cara. Es un escudo, entonces. Es un escudo que da muchísima seguridad, porque la responsabilidad no recae en una persona, que podría no tener dinero, sino en todo el patrimonio de la organización. Otra diferencia que se me ocurre es su origen, su nacimiento. Ujú. Una persona física nace de un hecho biológico. Una moral
nace de un acto de voluntad. De un acto de voluntad formalizada legalmente. Nace a través de un documento, el acta constitutiva, que debe inscribirse en el registro público para que todo el mundo la reconozca. Es un nacimiento puramente documental. Ok, me queda mucho más claro. Pero para que no se quede en el aire, lo aterrizamos con un par de ejemplos súper concretos. Adelante. Es la mejor forma de cerrarlo. Va. Persona física. María López, diseñadora. Recibe un salario, paga sus impuestos, compra un departamento a su nombre. Si deja de pagar la hipoteca, el banco va contra sus bienes personales. Un caso de libro. Ahora, el otro lado. Ahora, El Buen Sabor, sociedad cooperativa. Es una persona moral. Tiene su propia cuenta de banco, su propio RFC, paga impuestos corporativos. Ajá. Si necesitan rentar un local, no van los 5 socios. Va el representante legal y firma en nombre de El Buen Sabor. Si le deben dinero a un proveedor, este no puede ir a cobrarle a María a su casa. Tiene que demandar a la cooperativa, que responderá con sus propios bienes, no con los de los socios. Esa separación de identidades y de patrimonios es el punto clave. Es la razón de ser y el poder de esta figura. Permite asumir riesgos comerciales sin poner en juego el patrimonio personal. Entonces, resumiendo un poco, aunque la ley use la misma palabra, persona, la distancia entre un concepto y otro es gigante. Gigantesca. La persona física es un ser humano, el fin último del derecho, con una capacidad súper amplia y atributos únicos como el estado civil. Mientras que la persona moral es, en esencia, una herramienta. Una construcción jurídica brillante, diseñada para actuar en grupo, con una capacidad limitada a sus fines. Y que siempre depende de una persona física para que le dé voz y actúe por ella. Es un instrumento, no un fin en sí mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que esta invención, la persona moral, es una de las herramientas más poderosas que hemos creado. Ha permitido una colaboración a una escala masiva. Pero fíjate, esto nos llega con una pregunta fundamental. ¿Cómo nos aseguramos de que estas poderosas personas artificiales actúen de manera ética y responsable cuando su identidad legal es independiente de las personas de carne y hueso que las dirigen? ¡Wow! Es el eterno debate sobre la responsabilidad corporativa y el desafío constante de la ley para guiar y controlar a estas entidades que nosotros mismos creamos.